Avir Podcast, episodio número 2, la vulnerabilidad como requisito para que el amor sea amor. Queremos darle la bienvenida a todos a este segundo episodio. Esperamos que el primer episodio les haya gustado muchísimo. Si no lo has visto, te recomendamos que vayas a verlo. La verdad que el tema está súper interesante y nosotros también hemos aprendido un montón preparando el tema. Y bueno, listo. Vamos a comenzar con una pregunta. Si yo te digo a ti Dios, o pensemos un momentico en la palabra Dios, ¿qué otras palabras se nos vienen a la mente? Y también para que lo piensen todos los que están detrás. Pues Dios es poderoso, perfecto, amoroso, Fiel, omnipotente, majestuoso, imponente, como grande, superior, ¿no? Sí. Yo recordaba hace unos meses, y bueno, de hecho algunas revistas todavía lo titulan mucho, dicen, Messi es el dios del fútbol. Es algo que se escucha muy comúnmente, ¿no? O cuando tú quieres describir que una persona es muy buena en algo, o personalmente yo digo, no, es que ese man es un dios en el piano. Pues haciendo como referencia de que la palabra Dios como, no, ese man es el mejor. No hay nadie como ese man en eso. Ahora, Papo, ahí te va. ¿Qué poder te gustaría tener? O dos que te gustarían tener. Volar Ok. y ser invisible. Volar y ser invisible. ¿Y a ti? Brutal. A mí, es que no sé qué nombre tiene, pero a mí me gustaría ser tipo como Superman, o sea, que nada le hace daño. Ahora, por lo general, cuando nosotros nos hacen preguntas como por ejemplo esa, ¿qué poder te gustaría tener? O si tuvieras 3 deseos, ¿qué elegirías? Uno por lo general elegiría cosas más grandes de las que tiene ahora o atributos más superiores de los que tiene ahora, ¿no? Por ejemplo, no, yo quisiera ser más fuerte, Más más rico. veloz, más rico, más guapo, ¿no? Más alto. No creo que nadie elija... Pero yo creo que nadie elegiría, por ejemplo, tienes 3 deseos. Ah, bueno, yo quiero ser más débil, por ejemplo. Más No pobre. tener tanta fuerza. O más pobre. ¿Sabes qué es lo que me parece muy curioso? Y yo pienso que si yo fuera Superman, hubiera nacido Superman y hubiera nacido inmortal, yo no elegiría ser un simple humano. Sin embargo, ahorita que mencionábamos las características de Dios y relacionándolo con el tema de Jesús, yo me ponía a pensar, parce, prácticamente Dios por voluntad propia hizo lo que acabamos de mencionar. Utilizó su poder para hacerse menos. Y menos en todas las áreas, ahorita lo vamos a ver un poquitico más. Y hablábamos esta semana cuando estábamos organizando el tema de que el ser humano es una criatura muy frágil. Porque de hecho, cuando nacemos como bebés, somos los bebés mamíferos más frágiles y vulnerables. Dependemos 100% de nuestros padres o nuestra madre, por ejemplo, que es la que nos alimenta. Si nos comparamos como bebés de otro tipo de animales, de mamíferos, son súper independientes a la semana, 2. Corto tiempo Ya. En cambio nosotros nos demoramos bastante, por ejemplo, en empezar a caminar. En un animal eso no puede ser, se muere. Claro, si tú Así sueltas que- un bebé, lo más probable es que no sobreviva por sí mismo. No, depende demasiado de sus padres. Y Claro, es ahí. eso. Nosotros somos muy frágiles todo el tiempo, desde que nacemos. Ya que vimos lo frágil que es el ser humano, o dimos un ejemplo de la fragilidad del ser humano, yo me pongo a pensar, ¿por qué un Dios tan poderoso, Perfecto, sí. perfección, y decidís volverte humano? O sea, decidís volverte, entre comillas, en tu creación más débil. Es como muy curioso, ¿no? Muy raro. Y yo quiero que veamos un versículo de cómo la Biblia nos narra ese Dios que voluntariamente decide hacerse débil. Filipenses 2:6 dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. 7. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, los seres humanos, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Ok, este versículo es brutal, porque aquí vemos que Dios se humilla como que en 2 momentos, o sea, se hace débil en 2 momentos. El primero, como lo mencionamos ahorita, siendo Dios, decide volverse criatura. Pero la segunda vez que se humilla es que, dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo y murió como morían los criminales. Tras de que se hace hombre, se hace un hombre más del común. Sí, y el versículo aquí 8 dice que incluso murió como esclavo, clavado en una cruz. Y es cierto, porque de hecho en su época, si se compara por ejemplo con un romano, a un romano la ley decía que no podía morir crucificado, haya hecho el crimen que haya hecho, haya cometido lo que haya cometido, O sea, no lo mataban podía en la morir cruz. en la cruz. Okay. Así que se humilló hasta ser humano y luego esclavo. Ya vimos cómo la Biblia nos narra de un Dios que siendo poderoso se hace vulnerable. Pero la pregunta es, ¿por qué?
Así como lo vimos en el podcast pasado, de que pensábamos que Jesús entiende que la libertad es necesaria para que haya una relación de amor, un vínculo. Yo creo que Él entiende que también la vulnerabilidad hace parte del amor y es necesaria para que haya un vínculo. Yo diría que la vulnerabilidad es, de alguna manera, en términos vulgares, como bajar mis defensas. Darle la potestad a una situación, a una persona, a algo, darle la potestad de que me pueda lastimar. Voy a poner de ejemplo nuestra amistad. Sabes muchas cosas de mí. Y tú de mí. Y yo sé muchas cosas tuyas, bastantes, tanto buenas como malas. De alguna manera, todas las cosas que nos hemos contado y nos contamos y nos vamos a seguir contando, es un acto de confianza, ¿no? Pero también es un riesgo. Yo, en cada cosa que te cuento, estoy bajando mis defensas, volviéndome vulnerable, a ti frágil, contándote mis cosas y dándote la potestad de que si tú quieres, puedes usar esas cosas en mi contra. O puedes salir a contárselas, no sé, a mucha gente y parce, no podría defenderme, la verdad. Y yo creo que eso pasa en las relaciones, cuando tú entras en una relación de noviazgo y te muestras como eres, cuentas tus debilidades, tus luchas, tus temores, te vuelves transparente, que creo que es la palabra que vamos a estar usando muchísimo en este podcast, cómo la vulnerabilidad tiene que ver con la transparencia. La otra persona tiene los famosos trapitos que se sacan al sol para usarlos en tu contra. Claro, y por eso yo creo que, por ejemplo, nuestros familiares, amigos, personas más cercanas son las que más tienen ese poder de lastimarnos, porque conocen todo de nosotros y son de las que pueden venir los mayores ataques. Claro, cuando tú le dices a una persona me encantas, me gusta, quedaste expuesto, estás vulnerable, y si la otra persona te dice que no, es como si fuera un balazo de la guerra. Estabas expuesto, tome. Es durísimo. Y analizando este texto y relacionándolo, yo creo que Dios se hace vulnerable al hombre y queda expuesto a la humanidad. O sea, esa declaración de amor de yo amo, los amo, voy a morir por ustedes, son mi creación y quiero que estén conmigo, es un Dios quedando expuesto, o sea, un Dios que deja que sus criaturas les da la potestad de lastimarlo a Él. Eso me parece brutal. Claro, y es único. Es el único Dios que hace eso, porque ya vimos que es grande, poderoso, fuerte, pero aún así se muestra vulnerable, ¿no?, a su creación. Exacto, ¿no? Y si hablamos de la vulnerabilidad como transparencia, en una relación, la clave de la sinceridad estaría en mostrarse tal y como eres. Ser transparente, ser vulnerable. Si yo fingiera ser otra persona, en vez de hacerme vulnerable, pongo barreras, máscaras, fortalezas, y te cayera bien por fingir algo que no soy, no sería un amor sincero. Y no se sentiría igual, porque yo, o por lo menos yo, sabría que no estás amando al verdadero Diego. En ese sentido, la vulnerabilidad es algo que siempre va a estar presente si estás amando de verdad. Y yo creo que Jesús no solamente hace eso en la cruz, sino que lo hizo durante su vida. Sí, y yo creo sobre todo que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fue un gran servidor de nosotros. Servidor por amor. Por amor. Yo creo, por ejemplo, en Juan 13 vemos como Él lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Y lavar los pies de sus discípulos, lavar los pies de la gente en general, era una tarea, de nuevo, de un esclavo, no de un Dios, sí, como lo era Él. Y es interesante ver cómo Él lo hace con sus discípulos, mostrándoles que eso era lo que ellos tenían que empezar a hacer con las demás personas. Eso es lo que tenían que empezar a replicar. De hecho, si leemos Juan 13, vemos que Pedro le dice que no debería estar haciéndole eso a él, sino al contrario. Y luego Jesús le dice, no, mira, yo soy el que tengo que empezar a dar este paso, y luego ustedes a los demás. Pero sigue insistiendo y le dice, de hecho, que si le va a lavar los pies, que le lave todo. Pero realmente ese no era el sentido. O sea, Pedro creía que era una cuestión de higiene, pero no, era una cuestión simbólica en la que Jesús representaba que el primero nos servía, y entonces eso era lo que ellos, como apóstoles, deberían empezar a hacer con los demás cuando él ya no estuviera. Podemos compararlo, por ejemplo, con lo que hizo Pilatos, el gobernador de esa época, cuando estaban entregando a Jesús, que la multitud le decía que lo que tenían que hacer con él era crucificarlo. Entonces Pilato, al no saber qué hacer, porque realmente Jesús no decía mucho, no se defendía, sí, lo que hizo fue simplemente lavarse las manos. Decían ustedes. Exactamente, incluso dijo que lo que pasaba o el destino que le tocara a ese hombre era total irresponsabilidad de las personas, no de él. Okay. Así que es brutal esa comparación entre Jesús lavando pies y Pilatos lavándose las manos. Y ahí yo creo que surge una pregunta para todos, y es, ¿estamos lavando los pies de los demás o nos estamos lavando las manos? Lavándome las manos simbolizaría quitarme la responsabilidad. No me importa el otro. No servir, no amar. No amar al prójimo. Me lavo las manos.
Ok. El ejemplo de Jesús no fue ese. El ejemplo de Jesús fue lavar pies de sus seguidores. Me Y eso importa fue lo el que otro. nos mandó a hacer a todos. Me involucro con el otro. Y eso también es una muestra de vulnerabilidad. Porque, como bien dijiste, eso era lo que hacían los esclavos en la época. Y de alguna manera, al servir a otro, al amar a otro, corres el riesgo de que la otra persona te rechace. Y eso que mencionabas del prójimo es muy brutal, porque Dios solamente no nos manda a amarlo a Él, sino amar a nuestro prójimo, ¿no? Y yo pensando en el ejemplo que diste de los pies, de que el amar, entendiéndolo como estas dos condiciones de las que hemos hablado hasta el momento, respetar la decisión de la persona y exponernos de alguna manera, bajar las defensas ante los otros, no muchas veces nos va a poner en ventaja, al contrario, nos va a poner muchas veces en desventaja. Yo lo pienso como una carrera, pero Jesús dice: tu tarea no es ganar la carrera. Si ves que alguien ya no puede más, si ves que en el camino alguien tiene sed, alguien tiene hambre, alguien tiene frío, devuélvete, o sea, ponte en desventaja y acompaña a esa persona. Y dale la mano y móntala a tu hombro y camina con ella, acompáñala. ¿Qué va a pasar ahí? Probablemente no vas a ganar la carrera. Probablemente vas a correr más, te vas a cansar más. Probablemente vas a tener que compartir de tu agua, de tu comida, de tu dinero, de tu casa, de tu tiempo, para estar con alguien que está más atrás. Pero de alguna manera Jesús hizo eso. Dios estando allá, ya en la meta, se devuelve por nosotros que íbamos en dirección contraria. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ponernos en ocasiones en desventaja para ayudar a ese próximo, a ese prójimo? ¿O estamos andando por la vida a todo vapor y no nos está importando la gente? Porque si no, no estamos reflejando lo de Jesús. Estamos enfocados en llegar, en que nada nos distraiga, nada nos haga daño, en vez de hacer un alto y mirar a los que están a nuestro alrededor, tal como lo hizo Dios con nosotros. Bueno, y ya para hablar de la sociedad de hoy y de la iglesia hoy, tenemos que decir que la vulnerabilidad no es una característica que le guste resaltar a un líder, no es algo por lo cual él le guste definirse, ¿sí? Yo creo que si alguien se presenta o se quiere introducir a alguien, lo primero que le dice son sus fortalezas, en lo que es bueno, lo que hace súper bien, su lugar, su posición, su título. Y lo último que mencionaría es sus debilidades. Yo pienso que una de las características de un líder debería ser la vulnerabilidad. Brutal. Entendida como transparencia, porque sobre todo a líderes, en la iglesia, en la sociedad, donde sea, les gusta mostrar su poder, su autoridad, su fuerza, lo que sabe, pero por último deciden mostrar que son vulnerables, cuando al final todos somos vulnerables, ¿sí? Sí, y yo creo que ahí tiene que ver mucho esto que de pronto muchos han escuchado de la diferencia entre un líder y el jefe, ¿no? O sea, el jefe está allá, lejos, solamente lo escucho cuando necesita algo, cuando me manda algo, pero un líder está aquí. El líder viene, al jefe toca ir. Toca ir, sí. Y Dios no nos está pidiendo que vayamos, Dios ya vino como líder. O sea, ese concepto de Dios jefe, que no sé si lo mencionamos en el podcast pasado, de ese concepto de la gente como que Dios es su jefe, sigue hoy. Mucha gente piensa en Dios como ese jefe donde solo se resaltan sus cualidades poderosas, pero no se ve su poder también en su vulnerabilidad, de que usó su poder para hacerse débil y que no es necesario mostrarse perfecto para ganar respeto. Muchos de los amigos que yo tengo que son más respetados, por ejemplo, en su ámbito empresarial o con sus amigos o en su casa, son muy tranquilos, no necesitan estar gritando o aparentar algo que no son, sino al contrario. Muchos de ellos han tenido que aceptar errores frente a su grupo de amigos, frente a sus empleados, y eso ha hecho que se ganen más el respeto de sus allegados, porque las otras personas los han visto vulnerables, que por decisión propia dicen: muchachos, ¿saben qué? Con este nuevo proyecto, por ejemplo, estoy asustado, tengo miedo, no sé si puedo manejarlo, pero vamos a intentarlo juntos, vamos a hacer lluvia de ideas, vamos con toda, no nos vamos a rendir aquí. Yo creo que como Jesús también, ¿no? Que en su momento más estresante pidió ayuda de sus discípulos. Hubiera podido mostrarse fuerte. Sí. No, yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo miedo de morir en una cruz. Al contrario, tuvo mucho, como tú dijiste, sudó sangre. Y le dice a sus discípulos: no se quedaron a orar conmigo. O sea, necesito compañía, necesito que me ayuden a orar. Me siento solo, no sé cómo afrontar esto. Se muestra vulnerable en muchos episodios de su vida. Y de alguna manera eso hace que yo, por ejemplo, como persona, sé que cuando me siento solo, cuando me siento triste, cuando me siento vulnerable, sé que Jesús también pasó por eso. Wow. Pero no solo eso, está la otra parte.
Sé que cuando me siento débil, también puedo refugiarme en su poder, que Él se hace fuerte en mi debilidad. Entonces, Dios no solamente entiende qué es ser vulnerable, sino que al ser todopoderoso podemos refugiar nuestra debilidad en su poder. Y yo pienso que la gente no desea mostrarse vulnerable ante la iglesia por miedo a ser juzgada. Entonces la iglesia está jugando un papel equivocado, porque realmente está mostrando un Dios que no está en la Biblia, ¿sí? Porque entonces la gente dice, si así me juzga la iglesia, cuando yo me muestro vulnerable, transparente, ¿cuánto más no me juzgará Dios? Si Dios entiende que la vulnerabilidad es una condición necesaria para que el amor sea amor y para que nos podamos relacionar con Él y con nuestro prójimo, entonces, ¿por qué para nosotros es tan difícil aceptarla y aplicarla? Yo diría que otra conclusión es qué tan sensibles estamos siendo como hijos de Dios a la vulnerabilidad de otras personas en distintas áreas. Estamos siendo sensibles a esas voces que necesitan acompañamiento, que necesitan que vayamos como Jesús, que necesitan que hagamos un alto en el camino y nos devolvamos y les preguntemos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que te acompañe, que camine contigo? ¿O estamos siguiendo de largo sin mirar a nuestro alrededor qué es lo que está pasando? Y por último, yo creo que nosotros en nuestra iglesia debemos ser agentes de cambio para que se convierta en un lugar de transparencia en vez de apariencia. Brutal, eso fue Avir Podcast, episodio 2, la vulnerabilidad como condición para que el amor sea amor. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Dios los bendiga.